La vida cotidiana en Valencia siempre ha tenido su ritmo. Las mañanas comenzaban con el aroma a café recién hecho, mientras la luz del sol filtraba a través de las cortinas de la cocina. Mi esposo se preparaba para salir al trabajo, y yo me dedicaba a organizar el hogar, disfrutando de la estabilidad que nos habíamos construido a lo largo de los años. La rutina era predecible pero reconfortante. Sin embargo, todo cambió con la llegada del sobrino. Él se mudó a nuestra casa temporalmente debido a estudios en la universidad. Al principio, su presencia fue un soplo de aire fresco. Era joven, lleno de energía y con una pasión desbordante por la cocina. En nuestras charlas descubrí que compartíamos un amor por la gastronomía valenciana. Hablábamos sobre las mejores recetas de paella y los secretos para hacer una fideuà perfecta. Cada tarde después de sus clases, se ofrecía a ayudarme en la cocina. A medida que pasaban los días, esa conexión se volvía más intensa. Un día, mientras preparábamos una cena juntos, él mencionó su deseo de aprender más sobre la cocina tradicional. Sus ojos brillaban con entusiasmo al hablar sobre los sabores y las técnicas que quería dominar. Me sentí atraída por su pasión y su curiosidad, era un reflejo de lo que alguna vez había sido yo misma. La chispa entre nosotros comenzó a encenderse en esos momentos compartidos. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que esa conexión también traía consigo un aire de tensión. Mi esposo comenzó a notar pequeños cambios en mi comportamiento, mis sonrisas más largas al escuchar sus historias o las risas compartidas durante nuestras sesiones culinarias. Una tarde, mientras discutían sobre un nuevo plato que quería probar, mi esposo interrumpió nuestra conversación con un tono serio. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó frunciendo el ceño. Sus palabras me hicieron sentir como si estuviera atrapada entre dos mundos, el hogar estable que había construido y el nuevo vínculo emocional que estaba surgiendo sin quererlo. Esa noche, después de cenar, tuvo lugar una discusión inesperada sobre nuestras vidas y expectativas. Hablamos sobre sueños olvidados y deseos reprimidos, él mencionó cómo sentía que estábamos perdiendo el rumbo en nuestra relación. Mientras escuchaba sus palabras, una parte de mí se rebelaba ante la idea de perder lo que habíamos construido juntos durante tantos años. Pero otra parte anhelaba algo más profundo y auténtico, algo que había estado ausente durante demasiado tiempo. Al día siguiente, mientras preparábamos el almuerzo juntos nuevamente, él me miró fijamente y dijo: «¿Te gustaría enseñarme a hacer paella este fin de semana? Podríamos invitar a algunos amigos». Su propuesta me hizo sonreír, era una oportunidad para compartir algo especial con él fuera del contexto familiar habitual. A medida que se acercaba el fin de semana, no podía evitar sentir un impulso incontrolable hacia él. La idea de pasar tiempo solos en la cocina me llenaba tanto de emoción como de miedo. Sabía que cada momento compartido podría acercarnos más y complicar aún más mis sentimientos. Cuando finalmente llegó el sábado, nos encontramos en la cocina rodeados del aroma del marisco fresco y los ingredientes coloridos dispuestos sobre la mesa. Mientras cocinábamos juntos, reímos y bromeamos como si fuéramos amigos desde hace mucho tiempo, cada palabra intercambiada era como una chispa encendida en mi interior. A medida que avanzaba la tarde y los aromas llenaban el aire, sentí una mezcla extraña entre alegría e inquietud. El ambiente se volvió más íntimo cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar los mismos ingredientes, fue un instante fugaz pero electrizante. Sin embargo, antes de que pudiera dejarme llevar por esos sentimientos emergentes, recordé mi vida actual, mi esposo esperando en casa después del trabajo y las responsabilidades diarias que no podía ignorar. Esa realidad era como un ancla pesada atada a mis pies mientras intentaba navegar por estas aguas desconocidas. La noche terminó con risas y platos vacíos, nuestros amigos disfrutaron del banquete preparado con tanto amor y dedicación. Pero cuando todos se fueron y quedamos solos en la cocina desordenada, algo cambió en el aire entre nosotros. Él me miró con una intensidad inesperada y dijo: «Gracias por esta tarde, realmente significó mucho para mí». En ese momento sentí como mi corazón latía con fuerza mientras lo miraba fijamente a los ojos, había algo profundo allí que no podía ignorar. Pero antes de poder procesar mis emociones o responderle adecuadamente, escuché abrirse la puerta principal. Mi esposo había llegado antes de lo esperado. La realidad golpeó con fuerza como un balde frío de agua helada.
En ese instante crucial comprendí cuán frágil era mi situación actual. Estaba atrapada entre dos mundos muy diferentes, uno lleno de estabilidad pero también vacío emocionalmente y otro cargado de pasión pero prohibido e incierto. La tensión aumentó cuando mi esposo entró en la cocina justo cuando estábamos compartiendo esa mirada significativa. Su expresión cambió al vernos juntos allí, una mezcla evidente de sorpresa e incomodidad llenó el ambiente. Me encontraba paralizada entre dos decisiones: seguir adelante con esta nueva conexión o aferrarme al matrimonio establecido que había sido mi refugio durante tantos años. La lucha interna comenzaba a ser abrumadora mientras sentía cómo las emociones conflictivas chocaban dentro mío. Esa noche iba a ser decisiva para todos nosotros, cada elección tendría consecuencias profundas e irreversibles en nuestras vidas futuras. La cocina estaba impregnada de aromas familiares, el olor del sofrito y las especias flotaba en el aire. El sobrino había decidido preparar una paella, un plato que siempre unía a la familia. Mientras lo observaba, una mezcla de admiración y confusión me invadía. La forma en que se movía con confianza entre los ingredientes despertaba algo en mí que no podía ignorar. La tarde transcurría con risas y comentarios sobre los ingredientes. Él compartía anécdotas de su infancia, historias que lo conectaban a su madre y a mi esposo. En esos momentos, la culpa intentaba hacer su aparición, pero cada risa era un alivio temporal. ¿Era posible que esta conexión fuera solo un capricho pasajero? Siempre he pensado que la cocina es como la vida, dijo él mientras removía el arroz. A veces hay que arriesgarse a mezclar sabores inesperados. Su mirada se encontró con la mía y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si hablara directamente a mis dudas. La conversación fluyó con facilidad hasta que llegó el momento de sentarnos a la mesa. La paella estaba perfecta, cada bocado era un deleite. Sin embargo, no podía evitar pensar en mi esposo, en su ausencia y en cómo había dejado de ser el centro de mi mundo. La mesa estaba llena de risas, pero yo me sentía distante como si estuviera observando desde fuera. Después de la cena, él me ayudó a recoger los platos. En ese instante nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras alcanzábamos el mismo vaso. Un pequeño contacto que encendió una chispa dentro de mí. La culpa se apoderó nuevamente de mis pensamientos, debía poner distancia entre nosotros. ¿Te gustaría ayudarme a preparar algo para el festival?, sugirió él con una sonrisa encantadora. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina y todos estábamos emocionados por las celebraciones. Acepté sin pensarlo demasiado, necesitaba distraerme y no podía resistir esa invitación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas mientras trabajábamos juntos en los preparativos para las festividades. Cada momento compartido fortalecía nuestra conexión, pero también aumentaba mi ansiedad por lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Una tarde, mientras decorábamos unas figuras para las fallas, él me confesó un secreto familiar: mi madre solía decirme que las tradiciones son lo único que nos mantiene unidos. Su voz tenía una sinceridad que me tocó profundamente. En ese instante comprendí cuánto anhelaba esa conexión familiar que parecía estar perdiendo. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. En medio de risas y juegos con pintura, nuestros ojos se encontraron nuevamente, no pude evitarlo. Nos besamos. Fue un beso suave pero lleno de promesas no dichas. El mundo se detuvo por un instante mientras todo lo demás desaparecía. Al separarnos, la realidad regresó como una ola fría, la culpa me golpeó con fuerza. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y ahora todo sería diferente entre nosotros. Esto no puede seguir así, murmuré casi sin darme cuenta. Él pareció entender mi angustia y asintió con gravedad. Lo sé, respondió suavemente, pero siento algo real contigo. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco incesante. Las semanas siguientes fueron tensas, cada encuentro estaba cargado de significado oculto y miradas furtivas llenas de deseo reprimido. La relación con mi esposo se volvió más distante, sus preocupaciones sobre el trabajo parecían consumirlo por completo, dejándome sola con mis pensamientos. Una noche durante la cena familiar, noté cómo mi esposo observaba al sobrino con sospecha creciente. Había algo en su mirada que me inquietaba,
Tal vez había percibido la tensión entre nosotros o quizás simplemente estaba proyectando mis propios miedos sobre él. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo al notar mi distracción. Sí, respondí rápidamente, tratando de desviar su atención hacia otro tema. La conversación siguió fluyendo hacia trivialidades sobre el trabajo y las festividades venideras, pero yo seguía atrapada en mis pensamientos oscuros sobre lo que había sucedido entre el sobrino y yo. Un día después del almuerzo familiar, decidí hablar con él sobre lo ocurrido entre nosotros antes de perderme aún más en esta espiral emocional peligrosa. Lo encontré sentado en el jardín contemplando las flores, parecía perdido en sus pensamientos también. Necesitamos hablar, le dije al acercarme. Su rostro reflejó preocupación al escuchar mis palabras, sabía exactamente a qué me refería. Lo sé, contestó sin rodeos mientras evitaba mirarme directamente a los ojos. No podemos seguir así, insistí tratando de mantenerme firme ante mis propios sentimientos contradictorios. Él respiró hondo antes de responder, pero hay algo especial aquí. No puedo ignorarlo. Sus palabras resonaron como una melodía dulce pero peligrosa al mismo tiempo. El resto del día pasó lentamente mientras luchaba contra mis emociones, cada momento parecía estar cargado de tensión palpable e incertidumbre sobre nuestro futuro juntos o separados. Mientras preparábamos todo para las festividades del festival en casa esa noche, sentí como el ambiente se tornaba cada vez más denso con secretos ocultos e ilusiones rotas esperando salir a la luz en cualquier momento. Las luces brillantes del festival comenzaron a iluminar Valencia desde lejos mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo nocturno como símbolos del caos interno al cual me enfrentaba constantemente. ¿Debería seguir adelante con esta conexión prohibida o detenerme antes de perderlo todo? A medida que caía la noche y nos reuníamos alrededor del fuego para celebrar junto a amigos y familiares cercanos, que reían despreocupadamente, sentí como las decisiones pesaban sobre mí como sombras amenazantes acechando desde todas direcciones posibles. El dilema interno continuaría consumiéndome hasta encontrar respuestas claras ante tanta confusión emocional acumulada durante semanas enteras. La cena había terminado y el ambiente en casa se sentía denso, como si el aire estuviera cargado de secretos no dichos. Las risas de los amigos se desvanecieron, y la realidad se impuso con su peso. Mi esposo, sentado al otro lado de la mesa, parecía absorto en sus pensamientos. El sobrino estaba a mi lado, su presencia provocaba una mezcla de calma y agitación. Desde aquella tarde en la cocina, cuando nuestros labios se encontraron, todo cambió. La conexión que había despertado entre nosotros era palpable, y cada día que pasaba juntos en la casa se tornaba más complicado. Las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, todo me llevaba a un abismo del que no sabía si quería escapar o sumergirme más. El día siguiente amaneció con un cielo despejado en Valencia. Los aromas de la paella se filtraban por las ventanas mientras preparaba el desayuno. Me encontraba distraída, pensando en cómo manejar mis emociones sin que nadie sospechara nada. La rutina diaria parecía un refugio seguro, pero dentro de mí ardía una tormenta. Mientras colocaba los platos sobre la mesa, mi esposo entró a la cocina. Su mirada era inquisitiva, algo había cambiado en mí y él lo notaba. ¿Todo bien?, preguntó con un tono casual que no podía ocultar su preocupación. Sí, solo estoy un poco cansada, respondí con una sonrisa forzada. La verdad era que cada vez me costaba más ocultar lo que sucedía en mi corazón. Esa tarde decidí salir a caminar por el barrio. Las calles estaban adornadas con los preparativos para las fallas, los colores vibrantes y el bullicio de la gente me ofrecían una distracción momentánea. Sin embargo, mi mente seguía volviendo al sobrino y a nuestra conexión secreta. Cuando regresé a casa, encontré al sobrino en el salón viendo televisión. La luz tenue iluminaba su rostro de manera suave, parecía tan ajeno a la tormenta emocional que me invadía. Me senté junto a él sin pensar demasiado. Un silencio cómodo nos rodeó antes de que él rompiera el hielo. ¿Te gustaría cocinar algo juntos esta noche?, sugirió con una sonrisa traviesa. La idea me entusiasmó más de lo que debería haberlo hecho. Cocinar juntos siempre había sido nuestro momento especial, era allí donde las palabras fluían y las risas llenaban el aire. Acepté sin dudarlo y nos dirigimos a la cocina.
Mientras picábamos verduras y preparábamos ingredientes, nuestras manos se rozaban accidentalmente, cada contacto enviaba escalofríos por mi cuerpo. En medio de risas y anécdotas familiares, sentí como la tensión crecía entre nosotros hasta convertirse en algo casi tangible. Fue entonces cuando todo sucedió rápidamente, nuestras miradas se encontraron y un impulso irrefrenable nos llevó a acercarnos más. Nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez sin reservas ni miedos premeditados. Aquella conexión emocional se transformó en algo físico e innegable. Al separarnos, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos emergido del agua después de estar sumergidos demasiado tiempo. El peso de lo ocurrido nos sobrecogió, sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. Esto no puede seguir así, murmuré mientras intentaba recuperar la compostura. Él asintió lentamente, pero su mirada mostraba una mezcla de deseo y confusión. No sé qué hacer, admitió con sinceridad. La presión social comenzó a apoderarse de mí nuevamente, recordé las expectativas familiares y las tradiciones que siempre había seguido al pie de la letra. Pero esa chispa entre nosotros era tan intensa que desafiaba cualquier lógica racional. Los días pasaron rápidamente mientras intentábamos mantener las apariencias ante mi esposo y los demás miembros de la familia. Sin embargo, cada encuentro furtivo solo fortalecía nuestro vínculo secreto, no podía ignorar lo que estaba surgiendo entre nosotros ni tampoco podía dejarlo ir tan fácilmente. Una noche decidí hablar con él sobre lo que sentía realmente, necesitaba aclarar mis pensamientos antes de tomar cualquier decisión drástica respecto a mi vida familiar y personal. Lo encontré sentado solo en el jardín trasero bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. Me acerqué lentamente, su expresión era seria pero abierta a escucharme. Necesito saber qué piensas sobre esto, comencé con cautela mientras me sentaba junto a él. Lo que ha pasado entre nosotros no es solo un capricho. Él suspiró profundamente antes de responder, no puedo dejarte ir así como así. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de emociones contradictorias, amor por él pero también lealtad hacia mi esposo. En cada rincón del hogar recordaba momentos felices compartidos con mi pareja mientras luchaba por entender si aún existía amor genuino o simplemente rutina entre nosotros. El dilema persistía mientras Valencia se preparaba para sus festividades anuales. Los fuegos artificiales estallaban en el cielo nocturno como reflejo del conflicto interno ardiente dentro mío. Finalmente llegó el día del gran evento, toda nuestra familia estaba reunida para celebrar las fallas bajo las luces brillantes y los aromas festivos flotando por doquier. Mientras todos reían y disfrutaban del ambiente festivo, yo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de tradición familiar y otro lleno del deseo prohibido e inexplorado por parte del sobrino. El regreso a casa esa noche fue silencioso, todos parecían cansados después del bullicio del día anterior. Mi esposo comenzó a hablar sobre planes futuros mientras yo apenas podía concentrarme en sus palabras, mis pensamientos seguían vagando hacia él, hacia nuestro secreto, hacia esa conexión inexplicable e intensa que compartíamos aunque fuera clandestina e insostenible. A medida que caían las primeras luces del alba sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, todo parecía indicar que pronto tendría que tomar una decisión definitiva sobre cómo seguir adelante con mi vida. La mañana siguiente la luz del sol se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo tenue. Mi esposo ya estaba despierto preparando el desayuno. La cocina llenaba el aire con el aroma del café recién hecho y tostadas doradas. Mientras él movía la sartén, mi mente divagaba hacia lo que había ocurrido la noche anterior. La decisión de seguir adelante o detenerme parecía más pesada que nunca. ¿Te gustaría un café?, preguntó mi esposo, interrumpiendo mis pensamientos. Su voz sonaba familiar y reconfortante, pero había algo en su tono que me hizo dudar. Asentí sin poder articular palabras, sintiéndome dividida entre dos realidades. El sobrino había estado en la casa durante semanas, y cada día su presencia se hacía más intensa y palpable. Había momentos en que nuestras miradas se encontraban, cargadas de significados ocultos que solo nosotros comprendíamos. Aquel juego de emociones era peligroso y adictivo. Esa tarde, teníamos una reunión familiar programada para celebrar el cumpleaños de un primo lejano.
La casa se llenaría de risas y música, pero yo sabía que el verdadero desafío sería mantener las apariencias mientras mi corazón latía desbocado por él. Mi esposo se mostró entusiasta al hablar sobre los preparativos. ¿Recuerdas cómo nos divertimos en la última reunión? Esta vez será aún mejor, dijo mientras organizaba los platos en la mesa. Yo sonreí sin ganas, tratando de no pensar en lo que ocurriría después. El evento comenzó a tomar forma, familiares llegaban uno tras otro, trayendo consigo risas y anécdotas del pasado. El ambiente era festivo, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de confusión emocional. En medio de todo ese bullicio, el sobrino entró en la sala con una sonrisa encantadora que me robó el aliento. «¡Feliz cumpleaños!», exclamó con alegría mientras abrazaba al cumpleañero. En ese instante nuestros ojos se encontraron brevemente y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si el tiempo se detuviera por un momento, todo lo demás desapareció. A medida que avanzaba la celebración, las conversaciones fluían y los juegos comenzaban a tomar protagonismo. Mi esposo estaba distraído hablando con otros familiares mientras yo buscaba excusas para acercarme al sobrino sin levantar sospechas. Finalmente encontré una oportunidad cuando todos estaban ocupados con los postres. «Necesito ayuda en la cocina», le dije mientras le hacía un gesto para que me siguiera. Él sonrió y me siguió hasta el interior de la casa. Una vez allí, el ambiente cambió drásticamente, la risa y los gritos del exterior parecían lejanos. «¿Cómo te va?», pregunté tratando de sonar casual mientras comenzábamos a recoger algunos platos. «Bien», respondió él con una mirada intensa que hizo que mi corazón saltara nuevamente. «Pero hay algo más importante en lo que he estado pensando». Su voz era suave y casi temblorosa. No pude evitarlo, mis pensamientos se desbordaron como un río descontrolado. «¿Y qué es eso?», pregunté casi sin darme cuenta del tono ansioso en mi voz. «Nos besamos», dijo simplemente, como si eso pudiera cambiar todo entre nosotros. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras procesábamos sus palabras. No podía creer lo que acababa de escuchar, esas palabras resonaron en mi mente como un eco incesante. En ese momento exacto, decidí arriesgarme a dar un paso más allá de esta conexión prohibida. «Quizás deberíamos hablar sobre esto más tarde», murmuré antes de volver a salir al bullicio familiar. La noche avanzó y las luces comenzaron a parpadear mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo valenciano para celebrar el cumpleaños. Las explosiones resonaban como metáforas de mis sentimientos internos, intensos pero peligrosos. Cuando finalmente nos encontramos solos nuevamente después del evento familiar, no pude resistirlo más. «¿Quieres pasar un rato juntos?», le pregunté sin pensar demasiado en las consecuencias. Él asintió con una mezcla de emoción e incertidumbre mientras nos dirigíamos al salón vacío donde las sombras danzaban suavemente bajo la luz tenue de una lámpara solitaria. Pasamos la noche juntos allí, nuestros corazones latiendo al unísono mientras compartíamos secretos y risas ahogadas por miedo a ser descubiertos. Las horas parecieron desvanecerse como si fueran minutos, cada instante era electrizante e inquietante a la vez. Al amanecer, cuando finalmente regresé a mi habitación sintiéndome culpable pero viva como nunca antes había experimentado, sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Sin embargo, esa conexión también me dejaba inquieta. ¿Qué pasaría ahora? Mi matrimonio seguía ahí afuera esperando ser atendido mientras yo luchaba contra mis propios deseos y emociones contradictorias. La vida continuaba su curso habitual. Desayunos silenciosos con mi esposo y conversaciones superficiales llenas de tópicos triviales sobre nuestra rutina diaria. Pero cada vez que pensaba en aquella noche compartida con él, en cómo nos habíamos dejado llevar por nuestras emociones, sentía como esa chispa ardía intensamente dentro mío. En algún momento durante esos días siguientes, decidí enfrentar mis sentimientos directamente. Necesitaba saber si esto era solo una fase pasajera o si realmente había algo más profundo entre nosotros dos. Las fallas estaban cerca, Valencia vibraría nuevamente con sus colores brillantes e historias antiguas entrelazadas con nuevas promesas, pero yo no podía dejar de cuestionarme, ¿qué dirección tomarían mis decisiones? ¿Seguiría aferrándome a mi vida estable o me aventuraría hacia lo desconocido? Con cada día que pasaba sentía como las tensiones aumentaban tanto dentro como fuera del hogar.
El regreso inminente de mi esposo tras su viaje laboral amenazaba todo lo construido hasta ahora entre nosotros dos. El día del regreso de mi esposo se acercaba rápidamente. La casa, que había sido un refugio de secretos y susurros, comenzaba a sentirse como una trampa. El sobrino, con su mirada inquieta y su risa contagiosa, intentaba mantener el ambiente ligero, pero la tensión era palpable. Cada conversación se tornaba en un juego de miradas furtivas, donde las palabras no pronunciadas pesaban más que las que se decían. Una tarde, mientras preparábamos la cena, él rompió el silencio. «No quiero que esto termine», dijo con sinceridad. Sus ojos reflejaban un deseo ardiente y una vulnerabilidad que me hizo tambalear. Las palabras resonaron en mi mente como un eco persistente. ¿Qué significaba eso para mí? ¿Era posible que estuviese dispuesta a dejarlo todo por una conexión tan intensa? La carta llegó al día siguiente. La encontró mi esposo al regresar de su viaje. Era una notificación de un evento familiar importante, la boda de un primo lejano en Madrid. La invitación era clara y formal, pero para mí representaba algo más profundo. Era una oportunidad para enfrentar mis sentimientos en un entorno diferente, lejos de las sombras de nuestra casa. ¿Vas a ir?, preguntó él, observando mi reacción con curiosidad. No sabía si estaba pensando en la boda o en lo que había estado sucediendo entre el sobrino y yo. Quizás, respondí evasivamente, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Esa noche no pude dormir. La carta se convirtió en un símbolo de mis decisiones futuras. Asistir significaría enfrentar a toda la familia y poner a prueba lo que había estado forjándose entre nosotros dos. El sobrino también parecía estar sopesando sus opciones. Su mirada se tornó más seria cuando hablamos sobre el evento. «Podríamos ir juntos», sugirió él con cautela. La idea me hizo temblar de emoción y miedo a la vez. «Sería complicado», murmuré, pero en el fondo sabía que esa complicación podría ser lo que realmente deseaba. Los días pasaron entre planes y dudas. Mi esposo estaba emocionado por la boda, no podía ver las grietas que comenzaban a formarse entre nosotros. Su despreocupación contrastaba con mi creciente ansiedad. Mientras tanto, el sobrino se mantenía cerca, ofreciendo apoyo silencioso pero firme. Una noche, mientras cenábamos juntos, él tomó mi mano bajo la mesa y susurró: «No puedo seguir así sin saber qué quieres realmente». Su voz era baja pero intensa, como si supiera que cada palabra contaba. Necesito tiempo para pensar», respondí, sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables. El clima cambió abruptamente cuando recibí otra carta inesperada al día siguiente. Esta vez era de un viejo amigo del pasado que había decidido visitar Valencia después de muchos años. Su llegada coincidía con la boda y me ofrecía una distracción muy necesaria. «¿Quién es?», preguntó mi esposo al ver el remite familiar en la mesa del desayuno. «Solo alguien del pasado», respondí rápidamente, intentando restarle importancia a lo que significaba su presencia en este momento crucial de mi vida. El sobrino observó todo desde un rincón silencioso de la habitación. Su expresión mostraba desasosiego ante cada palabra intercambiada entre nosotros dos. La boda se acercaba rápidamente y mis sentimientos estaban más confusos que nunca. En medio del bullicio familiar y las celebraciones tradicionales valencianas, sentía como los hilos invisibles del destino se entrelazaban alrededor mío. El día antes del evento decidí salir a caminar por las calles llenas de luces y aromas típicos de las fallas. Necesitaba claridad antes del gran día. Al pasar por una pequeña plaza adornada con flores frescas y música festiva resonando en el aire, recordé momentos pasados llenos de risas compartidas con amigos y familiares. Mientras paseaba absorta en mis pensamientos, me encontré con el viejo amigo justo frente a mí. Sonreía como si no hubiese pasado el tiempo desde nuestra última conversación años atrás. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó él con entusiasmo genuino mientras me abrazaba suavemente. Las horas pasaron rápidamente entre anécdotas nostálgicas y risas compartidas. Era fácil olvidar las complicaciones actuales al sumergirme en recuerdos agradables del pasado. Pero cada risa venía acompañada de una punzada de culpa cuando pensaba en el sobrino esperando ansiosamente mi decisión sobre cómo proceder. Cuando finalmente regresé a casa esa noche sentí los ojos del sobrino fijos en mí desde la oscuridad del salón.
Su expresión era mezcla de preocupación e impaciencia. ¿Te divertiste?, preguntó él sin rodeos cuando entré por la puerta principal. Sí, fue agradable recordar viejos tiempos, respondí mientras trataba de evitar su mirada directa. Él dio un paso adelante hacia mí, había algo decidido en su postura ahora más firme. No podemos seguir así sin definir qué somos. La presión aumentó dentro mío como una olla a punto de estallar. Debía tomar una decisión antes del día siguiente o arriesgarlo todo por esta conexión efímera e intensa que había florecido entre nosotros dos. La mañana siguiente llegué al salón donde estaba preparando mis cosas para irme a la boda cuando vi a mi esposo revisando unos documentos junto al teléfono fijo. Todo parecía tan normal, demasiado normal para lo que estaba viviendo internamente. Cuando le dije adiós antes de salir hacia Madrid sentí como si parte de mí quedara atrás. No sabía si alguna vez volvería a ser quien fui antes o si este viaje marcaría el inicio o final definitivo de algo mucho más complejo e irreversible. Mientras conducía hacia Madrid me di cuenta que estaba cruzando fronteras emocionales sin saber realmente cuál sería el resultado final. ¿Sería capaz de enfrentar lo inevitable? El regreso de mi esposo trajo consigo una sensación de normalidad que me resultó inquietante. La casa, antes llena de susurros y miradas furtivas, se había transformado en un espacio de rutina y aparente calma. Sin embargo, esa calma era solo una fachada que ocultaba el torbellino emocional que me consumía por dentro. Las conversaciones sobre el día a día, la cena familiar y los planes para el fin de semana se sentían vacíos, como si cada palabra pronunciada estuviera impregnada de un significado oculto. Decidí que era momento de hablar con él. La idea me aterraba, pero no podía seguir viviendo en esta dualidad. En una tarde soleada, mientras la luz entraba por las ventanas y llenaba la habitación con calidez, le pedí que nos sentáramos a conversar. Su rostro reflejó curiosidad, no sabía lo que estaba a punto de desatar. ¿De qué quieres hablar?, preguntó con un tono despreocupado que me hizo dudar. Sobre nosotros, respondí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Creo que necesitamos ser más honestos el uno con el otro. Él asintió lentamente como si estuviera procesando la gravedad de mis palabras. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar en mis sentimientos confusos, el sobrino irrumpió en la sala con una energía contagiosa. He estado pensando en algo, anunció, interrumpiendo nuestra conversación. ¿Qué les parece si organizamos una cena especial este fin de semana? Algo diferente. La propuesta del sobrino fue como un balde de agua fría sobre mis intenciones. Su entusiasmo era palpable y su mirada iluminada por una chispa de emoción. No pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, la conversación pendiente con mi esposo y el deseo silencioso que crecía hacia su sobrino. Me parece bien, respondí sin poder evitarlo. La cena se convirtió en un evento esperado por todos. El sobrino se ofreció a preparar platos típicos valencianos, lo cual despertó mi interés por su pasión culinaria. Mientras él hablaba sobre ingredientes frescos y recetas familiares, yo lo escuchaba embelesada, sintiendo como cada palabra resonaba en mi interior. A medida que avanzábamos hacia el fin de semana, la tensión aumentaba. Mi esposo parecía ajeno a lo que sucedía entre nosotros, su confianza en mí era tanto un alivio como una carga pesada sobre mis hombros. La noche anterior a la cena no pude dormir bien, pensamientos contradictorios danzaban en mi mente mientras miraba al techo oscuro. Finalmente llegó el día tan esperado. La cocina estaba llena de aromas deliciosos mientras el sobrino cocinaba con destreza. La mesa estaba decorada con flores frescas y velas encendidas, todo parecía perfecto para crear un ambiente festivo y acogedor. Durante la cena, las risas resonaron entre los tres mientras compartíamos anécdotas familiares y disfrutábamos del banquete preparado con tanto esmero. Sin embargo, había algo más profundo bajo la superficie, las miradas furtivas entre el sobrino y yo eran innegables para cualquiera que prestara atención. Fue durante un momento tranquilo entre platos cuando él decidió compartir su plan sorpresa. He estado pensando en hacer un viaje juntos, dijo mirando a ambos. Un viaje corto para desconectar y disfrutar del tiempo juntos como familia. Mi corazón se detuvo por un instante ante esa declaración inesperada. La idea de escapar junto a él significaba abrir aún más las puertas a lo desconocido,
era tentador pero también aterrador. ¿A dónde piensas ir? Pregunté intentando mantener la voz tranquila mientras mi mente corría descontrolada. Podríamos ir a algún lugar cerca del mar, sugirió. He encontrado algunas cabañas hermosas donde podríamos relajarnos unos días. Mi esposo sonrió ante la propuesta sin darse cuenta del impacto emocional que tenía sobre mí. Sentí como mi mundo comenzaba a desmoronarse una vez más ante esa posibilidad. Cada decisión parecía llevarme más lejos del camino seguro pero predecible al que había estado aferrándome hasta ahora. Las risas continuaron durante toda la noche, pero yo me encontraba atrapada entre dos realidades, la vida familiar establecida y el deseo incontrolable hacia su sobrino que crecía cada vez más fuerte dentro de mí. Cuando finalmente nos despedimos después de cenar, sentí una mezcla abrumadora de culpa y anhelo al mismo tiempo. Esa noche no pude dormir nuevamente, mis pensamientos giraban sin descanso alrededor del viaje propuesto por el sobrino y lo que significaría para todos nosotros si decidía aceptar su oferta. Las horas pasaron lentamente hasta caer finalmente en un sueño inquieto lleno de imágenes confusas, paisajes marinos lejanos mezclados con recuerdos distantes de momentos felices compartidos con mi esposo. Al amanecer siguiente desperté sintiéndome más perdida que nunca, sabía que debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio estable o esa conexión emocional tan intensa e inesperada con alguien tan cercano a mí. Mientras preparaba café en la cocina esa mañana grisácea, escuché pasos detrás de mí, era él nuevamente sonriendo como si nada hubiera cambiado desde la noche anterior. Pero dentro de mí todo había cambiado irreversiblemente, cada sonrisa suya me recordaba lo frágil que se había vuelto nuestra vida compartida. Mientras servía 2 tazas humeantes sobre la mesa del comedor, decidí enfrentar mis sentimientos antes de perderme aún más en este laberinto emocional sin salida aparente. Necesitamos hablar otra vez, dije finalmente sin rodeos mientras él tomaba asiento frente a mí. Su expresión cambió instantáneamente, ya no era solo curiosidad lo que reflejaban sus ojos sino también preocupación al escuchar mis palabras cargadas de significado oculto. La conversación prometía ser difícil e incómoda, pero sabía que era necesario abordar los temas pendientes antes de permitirle al deseo seguir arrastrándome hacia territorios desconocidos donde podría perderlo todo sin remedio alguno. El aire en la casa se sentía denso, como si cada rincón estuviera cargado de secretos no revelados. El regreso de mi esposo había traído consigo una falsa sensación de normalidad, pero en mi interior, la tormenta seguía rugiendo. La conversación que había dejado pendiente con el sobrino pesaba sobre mí, como una sombra que no podía ignorar. Mientras preparaba la cena, los aromas de la paella llenaban la cocina y me recordaban momentos felices del pasado. Sin embargo, esa felicidad se sentía distante como un eco lejano. El ruido del televisor en el salón me sacó de mis pensamientos y me hizo recordar que estaba a punto de enfrentar un dilema que podría cambiarlo todo. Esa noche, mientras servía la comida en la mesa, noté que el sobrino me miraba con una intensidad que me inquietaba. Su mirada era un recordatorio constante de lo que habíamos compartido y lo que aún deseábamos explorar. Las palabras se atascaban en mi garganta cuando traté de iniciar una conversación casual. Pero él rompió el silencio. ¿Estás bien? Pareces distante, preguntó, su voz suave pero firme. La pregunta resonó en mí y decidí ser honesta, aunque temía las repercusiones. Solo estoy pensando en algunas cosas, respondí evasivamente. No era suficiente para engañarlo, su expresión mostraba que sabía más de lo que decía. La tensión entre nosotros crecía a medida que los minutos pasaban y el silencio se hacía más pesado. Mientras tanto, mi esposo hablaba sin parar sobre su día, ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Al terminar la cena, me retiré a la cocina para lavar los platos. El sobrino se acercó y sin pensarlo 2 veces comenzó a ayudarme. El roce de nuestras manos al pasar los utensilios provocó un escalofrío inesperado. En ese instante todo lo demás desapareció, solo existíamos él y yo. ¿Y si hablamos?, sugirió al ver mi mirada perdida. Necesitamos aclarar las cosas. Asentí lentamente, sabía que debía hacerlo antes de perderme por completo en esta confusión emocional. Nos encontramos en el pequeño comedor contiguo a la cocina, donde las luces tenues creaban un ambiente íntimo.
He estado pensando mucho sobre nosotros, comencé. Lo que sucedió no fue algo planeado. Él me interrumpió con un gesto suave. No fue solo un impulso para mí, dijo con sinceridad. Siento algo más profundo. Las palabras me golpearon con fuerza, había estado evitando esa verdad durante semanas. La conexión emocional era innegable y aterradora al mismo tiempo. En ese momento crucial, sonó el timbre de la puerta. Ambos nos miramos con sorpresa y preocupación. Mi esposo podría regresar en cualquier instante. Acelerada por la urgencia del momento, decidí salir a atender la puerta antes de perderme aún más en sus ojos. Era un amigo del pasado al que no había visto desde hacía años. Su presencia trajo consigo recuerdos olvidados y una oleada nostálgica de tiempos más simples y despreocupados. La charla inicial fue cordial, pero rápidamente se tornó incómoda cuando mencionó cómo siempre había admirado mi capacidad para mantener todo bajo control. Siempre has sido fuerte, dijo él con una sonrisa. Nunca te dejaste llevar por las emociones. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco perturbador. ¿Realmente era fuerte o simplemente había aprendido a ocultar mis verdaderos sentimientos? Mientras conversábamos sobre anécdotas pasadas, sentí como el sobrino se alejaba lentamente hacia el salón, dejando espacio entre nosotros tres. Mi amigo continuó hablando sobre su vida actual, trabajos nuevos y relaciones fallidas. Cada palabra parecía reforzar el abismo entre lo que había sido y lo que estaba viviendo ahora mismo. En algún momento durante esa conversación trivial, noté cómo el sobrino observaba desde lejos con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Cuando finalmente despedí a mi amigo y volví al comedor donde estaba el sobrino esperando pacientemente, su mirada reflejaba frustración e impaciencia. ¿Quién era?, preguntó con tono directo. Un viejo amigo, respondí mientras intentaba restarle importancia al encuentro inesperado. Nada importante. Pero sabía perfectamente que no podía minimizarlo así. Ese encuentro había reavivado viejos recuerdos y emociones enterradas profundamente dentro de mí. El sobrino dio un paso adelante mientras cruzábamos miradas intensas nuevamente. Ambos sabíamos que no podíamos seguir ignorando nuestra conexión ni los sentimientos complicados hacia nuestra situación actual. Necesito saber qué quieres realmente, dijo finalmente él, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No puedo seguir así sin entender tu decisión. Su sinceridad cortó como un cuchillo afilado. Cada palabra resonaba dentro de mí como un llamado urgente a tomar acción antes de perderme por completo en esta red emocional tan compleja e incierta. En ese instante crítico recibí una llamada inesperada. Era una oferta laboral tentadora desde otra ciudad, algo por lo cual había luchado durante años, pero nunca pensé que llegaría tan pronto ni bajo estas circunstancias tan delicadas. La oferta incluía un cambio radical en mi vida, mudanza inmediata o permanecer aquí atrapada entre dos mundos contradictorios sin saber cuál elegir realmente ni cómo enfrentar las consecuencias de mis decisiones personales hasta ahora. Ambos nos quedamos mirándonos fijamente mientras procesábamos esta nueva realidad, yo enfrentando una oportunidad única frente a mis deseos ocultos por otro lado. ¿Qué haría? ¿Debería aceptar esa oferta o arriesgarlo todo por algo tan incierto? La tensión aumentaba mientras las posibilidades giraban en mi mente como hojas arrastradas por el viento valenciano durante las fallas. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo conocido para perseguir lo desconocido? La respuesta parecía estar justo al alcance, pero también amenazante. Las dudas me asaltaron mientras contemplaba esta bifurcación crucial en mi vida, avanzar hacia adelante o quedarme atrapada en este laberinto emocional donde nada parecía claro ni seguro. La sala estaba en silencio y la tensión era palpable. Mi esposo se encontraba frente a mí, su mirada fija y seria. El sobrino estaba a un lado con una expresión de incertidumbre que reflejaba mis propios sentimientos. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, y no había vuelta atrás. Necesitamos hablar, dijo mi esposo con voz grave. Las palabras resonaron en el aire como un eco ominoso. Había algo en su tono que me hizo temer lo peor. El ambiente familiar que había creado con tanto esfuerzo parecía desvanecerse ante mis ojos. La casa, que una vez fue un refugio cálido, ahora se sentía como un campo de batalla. El sobrino miró hacia abajo, evitando mi mirada.
Era como si él también sintiera el peso de la decisión inminente que debía tomar. En ese instante todo lo que había vivido en los últimos meses pasó por mi mente, las risas compartidas, las conversaciones profundas, esos momentos robados que habían cambiado nuestra relación para siempre. Hay algo que debo confesar, continuó mi esposo, rompiendo el silencio incómodo. Su voz temblaba ligeramente y eso me hizo dudar aún más de la situación. He estado sospechando que algo no va bien entre nosotros. Mis pensamientos se agolpaban mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responder. El sobrino se movió inquieto en su silla, como si estuviera atrapado entre dos mundos, el familiar y el prohibido. No es lo que piensas, logré decir al fin, aunque sabía que mis palabras sonaban vacías. La verdad era más complicada de lo que podía expresar en ese momento. Mi esposo frunció el ceño y dio un paso adelante. No me mientas. He notado cómo te miras a él. Sus palabras eran como dagas afiladas, atravesando la delgada capa de confianza que quedaba entre nosotros. Me sentí expuesta y vulnerable, cada secreto compartido ahora parecía una traición. El sobrino levantó la vista por un instante y nuestras miradas se cruzaron. En ese breve momento comprendí que ambos estábamos atrapados en esta red de emociones contradictorias. La conexión entre nosotros había crecido más allá de lo físico, había una complicidad emocional a la que ninguno quería renunciar. ¿Qué esperabas? Que esto siguiera así sin consecuencias, continuó mi esposo con voz elevada. Su frustración era evidente, cada palabra era un recordatorio del matrimonio estable pero monótono del cual ambos nos habíamos alejado poco a poco. Lo siento, murmuré sin saber cómo continuar. La culpa me invadía mientras pensaba en todas las decisiones equivocadas que nos habían llevado hasta este punto crítico. ¿Lo sientes? ¿De verdad?, replicó él con incredulidad. Porque parece más bien que has tomado una decisión ya. Su mirada se tornó desafiante, no podía evitar sentirme acorralada por sus acusaciones. En ese momento crucial, decidí ser honesta sobre mis sentimientos hacia el sobrino aunque eso significara perderlo todo. He sentido algo especial por él. Las palabras salieron con una sinceridad desgarradora, era un reconocimiento doloroso pero necesario. El silencio se extendió entre nosotros como una sombra alargada al atardecer valenciano. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su reacción, cada segundo parecía eterno y lleno de incertidumbre. El sobrino finalmente rompió su silencio, no quiero ser la causa de esta ruptura. Su voz era suave pero firme, estaba claro que también estaba sufriendo por esta situación tan compleja. Mi esposo respiró hondo y pareció calmarse momentáneamente, quizás debamos pensar en lo que realmente queremos. Pero sus ojos mostraban confusión, sabía tan bien como yo que no había solución fácil para esto. La conversación tomó un giro inesperado cuando él continuó, hay algo más, algo sobre mí. Su revelación me sorprendió profundamente. Nunca imaginé que tuviera un secreto oculto detrás de su seriedad habitual. ¿Qué quieres decir?, pregunté sintiendo como mi curiosidad comenzaba a desplazar el miedo y la culpa por un instante fugaz. Él dudó antes de responder, no soy solo tu sobrino, soy también parte del legado familiar. Sus palabras eran crípticas pero cargadas de significado, podía ver cómo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicarse sin causar más daño del necesario. No entiendo, murmuré sintiéndome abrumada por la revelación inesperada y la carga emocional del momento. Mi madre, tu hermana, tenía sus motivos para mantenerme alejado, dijo lentamente mientras sus ojos buscaban los míos en busca de comprensión o quizás perdón. Era evidente que había mucho más detrás de esa confesión simple pero poderosa. La revelación dejó una huella profunda en mi corazón y mente. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar pero también creaba más preguntas sin respuestas claras. ¿Qué significaría esto para nuestro futuro? ¿Y qué pasaría si decidía seguir adelante con esta conexión? Mientras contemplaba estas posibilidades, sentí una oleada de emociones encontradas, amor, culpa y miedo a perderlo todo nuevamente. La realidad se tornaba cada vez más compleja a medida que avanzábamos hacia lo desconocido. Finalmente decidí romper el silencio, necesito tiempo para pensar. Mis palabras flotaron en el aire como hojas secas llevadas por el viento cálido del verano valenciano,
Eran frágiles pero necesarias para darme espacio para reflexionar sobre todo lo ocurrido hasta ahora. En ese instante crítico donde los destinos parecían entrelazarse irremediablemente, comprendí que cualquier elección podría tener consecuencias devastadoras para todos nosotros involucrados en este complicado triángulo emocional. Mientras me alejaba lentamente hacia el pasillo oscuro de nuestra casa familiar, un lugar lleno de recuerdos felices pero ahora marcado por tensiones, una sensación inquietante me acompañaba. Nada volvería a ser igual después de aquel día fatídico donde las verdades salieron a la luz como fuegos artificiales deslumbrantes durante las fallas.